Laram Turner era el dueño de Chicago. Tenía jueces en el bolsillo, políticos a una llamada de distancia y un ejército de soldados listos para morir por él. Pero lo único que no tenía eran ojos dentro de su propia casa. Cuando regresó antes de tiempo de una negociación fallida en Nueva York, esperaba un whisky caliente y una casa fría. En su lugar encontró a la única persona en la que nunca se fijaba, su empleada doméstica, de pie en la oscuridad. Ella no gritó, no corrió. Presionó una mano temblorosa contra su pecho y susurró dos palabras que lo cambiaron todo. Guarda silencio. Lo que sucedió a continuación no solo le rompió el corazón, destrozó su realidad. Esta es la historia real de cómo el hombre más peligroso de la ciudad se convirtió en la presa. Y por qué la persona que sostenía el recogedor tenía las llaves de su supervivencia. La lluvia azotaba el cristal reforzado del penthouse con vistas a Lakeshore Drive. Era un martes miserable de noviembre, el tipo de noche que se te cala en los huesos y se niega a irse. Laram Turner salió del ascensor privado, con los nudillos blancos mientras agarraba el asa de su maletín de cuero. La reunión en Manhattan con las 5 familias había salido mal. Le habían faltado al respeto. Alguien iba a sangrar por ello, pero no esta noche. Esta noche, Laram solo quería el silencio de su fortaleza. Marcó el código en el teclado. 1984, el año en que enterraron a su padre, y la pesada puerta de roble se abrió con un clic. El penthouse solía ser una tumba de silencio caro a esa hora. El personal era despedido a las 8 de la noche en punto. Eran las 10:15 de la noche. Laram pisó el mármol italiano del vestíbulo, aflojándose la corbata. El aire olía diferente. Normalmente olía a abrillantador de limón y a cuero viejo. Esta noche había un ligero rastro de humo de cigarro, tabaco barato, no los cubanos que guardaba en el humidor. Buscó la Sig Sauer P 226 que llevaba en la cintura, bajo su traje de carbón hecho a medida. Sus instintos, agudizados por 15 años dirigiendo la organización, le gritaban que algo andaba mal. Dio un paso hacia la sala de estar, el arma saliendo de la funda de cuero con un suave roce. Un movimiento parpadeó en su visión periférica. Laram se giró, apuntando el arma al instante. Detuvo su dedo a milímetros del gatillo. Era la empleada, Selena. Apenas conocía su apellido. Era un elemento fijo de la casa, como las cortinas o los candelabros. Eficiente, invisible, silenciosa. Era joven, quizás de 25 años, con rasgos sencillos, normalmente ocultos tras unas gafas grandes y un moño desordenado. Pero esta noche no llevaba gafas y su pelo estaba suelto, pegado a su cuello por el sudor. Su uniforme estaba desaliñado. No se acobardó. No suplicó por su vida, a pesar del arma que apuntaba a su pecho. Selena se abalanzó hacia adelante. Antes de que Laram pudiera procesar la ruptura del protocolo, su mano le tapó la boca. Su otra mano agarró el brazo con el que sostenía el arma, empujándolo hacia abajo con una fuerza sorprendente. Guarda silencio, siseó ella, su voz un áspero arañazo de terror. Los ojos de Laram se entrecerraron. La rabia se encendió. Él era el amo. Nadie lo tocaba. La agarró de la muñeca para apartarla, pero ella le clavó las uñas en la piel, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Eran verdes. Nunca se había dado cuenta de que eran verdes. Por favor, señor Turner, susurró, con lágrimas acumulándose en esos ojos. Si da un paso más, es un hombre muerto, y también lo es su hijo. Laram se quedó helado. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Mi hijo está en el internado de San Judas, susurró de vuelta, su voz un bajo gruñido de peligro. Está a salvo. No lo está, replicó Selena, sacando un pequeño smartphone con la pantalla rota del bolsillo de su delantal. Lo sostuvo con mano temblorosa. En la pantalla había una transmisión de video en vivo y granulada. Mostraba a un adolescente atado y amordazado en un sótano que Laram no reconoció. Un hombre estaba de pie sobre él, afilando un cuchillo. Laram sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿Quién es ese? Selena lo arrastró a las sombras del armario de los abrigos, dejando la puerta entreabierta solo una pulgada. Mire en la sala de estar, con cuidado. Laram se asomó por la rendija.
El humo del cigarro barato era más fuerte ahora. Sentado en el sillón orejero favorito de Laram estaba su propio subjefe, Dominic Foster. A su lado, sirviéndose una copa del decantador de cristal privado de Laram, estaba el único hombre en quien Laram confiaba por encima de todos los demás, su hermano Mateo. Mateo levantó la copa. Por el rey, se burló Mateo riendo, que su vuelo se estrelle y arda con fuerza esta noche. Dominic se rió poniendo los pies sobre la mesa de café de caoba. Mas el piloto confirmó el sabotaje. Si el montaje del altímetro no lo consigue, lo hará la línea de combustible. Laram ya debería ser una bola de fuego sobre Pensilvania. Laram sintió un frío extenderse por su pecho que no tenía nada que ver con la lluvia de afuera. No había tomado el jet privado. Había tomado un vuelo comercial a última hora para evitar un rastro de papel. Era la única razón por la que estaba vivo. ¿Y el chico?, preguntó Mateo, sorbiendo el whisky. Un seguro, respondió Dominic. Bicharon. Una vez que confirmemos que Laram es Kenizas, usamos al niño para obtener las cuentas en el extranjero de la viuda. Luego, borrón y cuenta nueva. La mano de Laram se apretó en su arma hasta que sus nudillos crujieron. Iba a matarlos. Iba a salir ahí y pintar las paredes con sus cerebros. Hizo un movimiento para abrir la puerta de una patada, pero Selena se lanzó contra él con todo su peso de nuevo. No, respiró contra su oído. Hay 4 hombres más en la cocina. Pues 2 en el balcón con rifles. Si sales ahí, mueres y nadie encontrará a tu hijo. Laram la miró. ¿Quién eres?, exigió, dándose cuenta por primera vez de que la mujer que estaba ante él no era solo una empleada. Se movía como un soldado. Observaba como una espía. Soy la persona que contrató para limpiar sus suelos, dijo Selena, su voz perdiendo el temblor y volviéndose de acero. Pero ahora mismo soy la única amiga que tiene en esta ciudad. ¿Quiere matarlos o quiere salvar a su hijo? La revelación de que su hermano y su mano derecha estaban conspirando para acabar con él era una píldora demasiado amarga de tragar. Sin embargo, Laram no tenía opción. Guardó su arma, su mente cambiando de la rabia al análisis táctico. ¿Cómo salimos?, preguntó Laram. El ascensor está marcado. Si lo uso, avisa a la recepción de seguridad. Si Dominic está aquí, él controla la seguridad. Selena sintió. Desactivaron las cámaras del pasillo, pero tienen un vigilante en el vestíbulo. No podemos bajar. Entonces estamos atrapados, dijo Laram. No exactamente. Selena buscó en la parte trasera del armario de los abrigos. Apartó una fila de pesados abrigos de invierno y pasó los dedos por el revestimiento de madera. Compró este edificio de la herencia del senador Ali, ¿verdad? Sí, hace 5 años. Ali era un alcohólico paranoico que engañaba a su mujer, dijo Selena, sus dedos encontrando una ranura oculta. Olo tenía una forma de sacar a sus amantes cuando su esposa llegaba a casa antes de tiempo. Con un clic agudo, una sección de la pared del armario se abrió. Reveló un conducto de servicio estrecho y polvoriento con una escalera de hierro oxidado que desaparecía en la oscuridad. Laram la miró fijamente. He vivido aquí 5 años. Nunca supe que esto existía. ¿Cómo lo sabe mi empleada? Selena dudó una fracción de segundo. Limpio el polvo en todas partes, señor Turner. Veo cosas que usted no ve. Estás mintiendo, dijo Laram rotundamente. Pero no tengo tiempo para interrogarte. Ve, ordenó ella. Yo te seguiré. Laram se metió en el estrecho espacio. Olía a moho y a aire viciado. Selena lo siguió, cerrando el panel falso detrás de ellos. La oscuridad era absoluta. Usa la luz de tu teléfono, pero manténla tenue, le indicó. Laram iluminó el conducto. Era angosto, apenas lo suficientemente ancho para sus hombros. Comenzaron el descenso. Los peldaños de metal estaban fríos y resbaladizos. Entonces, susurró Laram mientras bajaban, pasando el piso de abajo. Mateo y Dominic. ¿Desde cuándo? 3 meses, respondió Selena desde arriba. Empezó con pequeñas quejas, disputas de dinero, luego reuniones cuando estabas fuera de la ciudad. Trajeron a los mafiosos irlandeses del sur, el equipo de Mallister. Mallister, siseó Laram. Hice una tregua con ellos en el 22.
Una tregua que tú honraste. Ellos no. Dominic les prometió las rutas de distribución del lado norte si le ayudaban a eliminarte. Llegaron al final de la escalera. Terminaba en un subsótano que albergaba el sistema de calderas del edificio. El calor era intenso y el ruido de la maquinaria enmascaraba sus pasos. Selena abrió el camino, ahora serpenteando entre las tuberías con una facilidad practicada. Se detuvo ante una pesada puerta de acero marcada como solo mantenimiento. «Esto lleva al callejón detrás del estacionamiento», dijo Selena. «¿Tiene un coche que no esté rastreado?» Laram negó con la cabeza. «Mi flota está monitoreada por el jefe de transporte. Si Dominic se rebeló, el equipo de transporte también». «De acuerdo», dijo Selena, mordiéndose el labio. «Entonces tomaremos el mío». Laram levantó una ceja. «¿Tienes coche?» «Tengo un Honda Civic del 2018 aparcado a 3 manzanas. No es un Rolls Royce, pero es invisible». Laram casi se ríe. El amo de Chicago huyendo en un Honda Civic. «Guía del camino, Selena». Salieron al callejón. La lluvia era torrencial ahora, lavando la suciedad de la ciudad. Corrieron a través de las sombras, evitando las farolas. Laram escaneaba cada azotea, cada coche aparcado, esperando el destello de un cañón. Cuando llegaron al Honda, Selena buscó torpemente sus llaves, dejándolas caer en un charco. «Maldita sea», maldijo lanzándose a por ellas. Laram las cogió primero. Abrió el lado del conductor. «Yo conduzco. Señor Turner, no sabe a dónde vamos. Sé cómo conducir a la defensiva. Tú navegas. Sube». Mientras el motor arrancaba con dificultad, Laram se alejó del bordillo. Miró por el espejo retrovisor. No había nadie siguiéndolos. «¿Dónde está mi hijo?», exigió Laram, incorporándose a la autopista en dirección sur hacia el distrito industrial. Selena activó el GPS en su teléfono. La dirección IP de la transmisión de video se rastreó hasta una antigua planta de envasado de carne en Los Corrales. Fue propiedad de una empresa fantasma vinculada al primo de Dominic, el matadero de la 42. Se dio cuenta Laram. «Lo conozco. No podemos simplemente entrar allí», advirtió Selena. «Si te ven, matan al chico. No voy a entrar», dijo Laram, su rostro una máscara de fría furia. «Voy a quemarlo todo a su alrededor». Miró a Selena. Estaba temblando, su uniforme empapado. Se estiró hacia el asiento trasero y cogió una chaqueta de repuesto que guardaba en su bolsa de gimnasio. Una simple sudadera negra con capucha. «Ponte esto», dijo. «Y dime la verdad, Selena. ¿Para quién trabajas? ¿FBI, Fiscalía?» Selena se puso la sudadera, la tela holgada engullendo su figura. Lo miró y la vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una resignación cansada. «No trabajo para los federales, Laram», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «Mi nombre no es Selena Jenkins, es Selena Foster». Laram pisó el freno en seco. El coche chirriando hasta detenerse en medio de la carretera vacía. Se volvió hacia ella, el arma de nuevo en su mano en un instante. «Foster», rugió. «Eres de Dominic». «Hermana», susurró ella. «Soy su hermana pequeña». La lluvia tamborileaba con fuerza sobre el techo del Honda al ralentí. El arma de Laram apuntaba a su corazón. «Dame una razón por la que no debería meterte una bala ahora mismo», dijo Laram, su voz terriblemente tranquila. «Eres una espía. Soy una fugitiva», replicó Selena. Su voz temblorosa, pero desafiante. «Dominic ha estado abusando de mí toda mi vida. Controla todo lo que hago. Me puso en tu casa hace 3 años para espiarte». «Sí, quería una ventaja y tú se la diste». «No», gritó Selena. «Nunca le dije nada. ¿Por qué crees que tardó 3 años en hacer un movimiento? Si le hubiera estado pasando información, habrías muerto una semana después de que empecé a limpiar tu biblioteca». Laram la miró fijamente, buscando la mentira. Vio miedo, sí, pero también vio una honestidad feroz. Bajó el arma lentamente. «¿Por qué decírmelo ahora?» «Porque cruzó una línea», dijo Selena, limpiándose la lluvia y las lágrimas de la cara. «Eliminar a un hombre es un negocio. Dominic siempre decía eso. Pero llevarse a un niño, secuestrar a Leo, eso es obra de un monstruo.
No podía dejar que le hiciera daño a tu hijo. Vi a Leo crecer en las fotos de tu escritorio. Limpiaba su habitación cuando estaba en casa por vacaciones. Es inocente. Laram volvió a poner el coche en marcha. Si estás mintiendo, Selena Foster, haré que reces por la muerte. Si estoy mintiendo, ambos estamos muertos de todos modos, respondió ella. Condujeron en silencio hasta que apareció la imponente silueta del distrito de envasado de carne. El olor a hierro viejo y podredumbre flotaba en el aire. Allí, señaló Selena, el almacén con la luz roja sobre el muelle. Laram apagó los faros. Aparcó el coche a 2 manzanas, detrás de un contenedor de basura. Cole abrió el maletero del Honda. Estaba vacío, excepto por una llave de cruz y una botella de anticongelante. Necesito un arma, murmuró Laram. Comprobó su SIG. Un cargador, 15 balas. No es suficiente para un asedio. Hay una escopeta debajo del asiento del pasajero, dijo Selena en voz baja. Laram la miró con incredulidad. Chica, se encogió de hombros. Una chica que vive sola no puede ser demasiado cuidadosa. Laram recuperó la escopeta recortada. Le entregó a Selena la llave de cruz. Quédate en el coche, pero... No, dijo Selena. Conozco la distribución. Dominic solía traerme aquí cuando tenía reuniones de negocios. Hay un túnel de drenaje que sube al sótano, justo cerca de las unidades de congelación. Laram sopesó sus opciones. Necesitaba una guía. Quédate detrás de mí. Si empiezan a disparar, te tiras al suelo. Se movieron a través de la lluvia, deslizándose en la zanja de drenaje. El agua estaba helada, subiendo hasta sus cinturas. Laram sostenía su arma por encima del agua, moviéndose como un fantasma. Selena luchaba por seguirle el ritmo, sus dientes castañeteaban, pero no se quejó. Llegaron a la rejilla. Laram la abrió con la llave de cruz. Subieron al sótano de la planta de envasado. El aire aquí era gélido. Era una unidad de congelación en funcionamiento. Filas de cadáveres de cerdos colgaban de ganchos, moviéndose ligeramente en la cinta automática. Por aquí, susurró Selena, señalando una oficina de cristal esmerilado al final de la sala de matanza. Laram avanzó, usando la carne colgante como cobertura. Podía oír voces. El jefe dice que esperemos la llamada. Resonó una voz ronca. Si el avión se estrelló, le cortamos el cuello al niño y lo tiramos al río. ¿Y si sobrevivió? Preguntó otra voz. Laram, ¿sobrevivir a una bomba a 30.000 pies? Ni de broma. Laram le hizo una seña a Selena para que se quedara quieta. Se acercó sigilosamente. A través del cristal, vio a 2 guardias jugando a las cartas. En la esquina, atado a un radiador, estaba Leo. El chico parecía aterrorizado, magullado, pero vivo. Laram salió de detrás de un cadáver. No dudó. Levantó la SIG y disparó 2 veces. ¡Fiu! ¡Fiu! Los disparos con silenciador apenas se oyeron por encima del zumbido de los congeladores. Los guardias se desplomaron sobre su mesa de cartas. Laram corrió a la habitación. Leo. El chico levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. «Papá». Laram cayó de rodillas cortando las cuerdas con una navaja. Abrazó a su hijo con fuerza. «Te tengo. Estoy aquí. Dijeron que estabas muerto», sollozó Leo. «Todavía no», dijo Laram. Ayudó a Leo a levantarse. «Tenemos que movernos». De repente, las luces del techo inundaron la habitación con un brillo cegador. La puerta de metal en el extremo del almacén se abrió con un chirrido. Dominic Foster estaba allí, flanqueado por 6 hombres con rifles de asalto. «Vaya, vaya», sonrió Dominic, su rostro torcido en una cruel victoria. «La cucaracha sobrevive a la bomba». «Debería haberlo sabido». Laram empujó a Leo detrás de él, protegiendo al chico con su cuerpo. Levantó su pistola, pero estaba superado en número 10-1. «Suéltala, Laram», ordenó Dominic, «o convierto al chico en queso suizo ahora mismo». Laram dudó, miró a los hombres, miró a su hijo. Lentamente bajó el arma. «Buena elección», se burló Dominic. Miró a su alrededor. «Y mira quién más está aquí, mi hermanita». «Sal, Selena, sé que te escondes entre la carne». Selena salió de detrás de un cadáver, con la llave de cruz en la mano.
Parecía pequeña contra la pared de hombres armados. «Eres una decepción, Selena», suspiró Dominic, traicionando a tu propia sangre por él. «¿Acaso te paga el salario mínimo? Me trata como a un ser humano», escupió Selena. «Algo que tú nunca hiciste». Dominic se rió. «Mátenlos a todos, que sea un desastre». Los hombres levantaron sus rifles. Laram se preparó, listo para cubrir a Leo en el último segundo. Clic. Las luces del almacén se apagaron de repente, sumiendo la habitación en una oscuridad total. «¿Qué demonios?», gritó Dominic. «Corté el interruptor principal». La voz de Selena resonó desde una dirección diferente a donde había estado. Se había movido en el segundo en que se apagaron las luces. Laram no desperdició la confusión. Conocía la distribución de la sala por el breve momento en que las luces estuvieron encendidas. Agarró la mano de Leo. «Corre hacia el desagüe». Los disparos estallaron en la oscuridad, los fogonazos de los cañones parpadeando como relámpagos. Laram respondió al fuego a ciegas para reprimirlos. Sintió una bala rozarle el hombro, quemando como un atizador al rojo vivo, pero siguió moviéndose. Se deslizaron de nuevo en el túnel de drenaje, el agua helada dándoles la bienvenida. Laram empujó a Leo por delante. Luego se giró para ayudar a Selena. Ella no estaba allí. «Selena», siseó en la oscuridad. «Vete». Su voz vino desde arriba. «De vuelta en el almacén. Tengo que cerrar la rejilla desde este lado o te seguirán». «No», gritó Laram. Hubo un fuerte clang de metal seguido por el sonido de una pesada cerradura cerrándose. Selena se había encerrado con los lobos para ganarles tiempo. «Pon a Leo a salvo, Laram», gritó. Luego el sonido de una lucha, un golpe seco y nauseabundo, y silencio. «Papá, tenemos que irnos». Leo tiró de su brazo. Laram miró hacia la oscuridad del túnel, con el corazón partido en dos. Usho tenía la crueldad del rey de Chicago, pero dejarla atrás se sentía como cortarse su propio miembro. Pero miró a su hijo, el heredero. «Volveré por ti», Laram juró a la oscuridad. «Lo juro por mi vida». Se giró y arrastró a su hijo a través del lodo, escapando hacia la noche, mientras detrás de ellos, el almacén se llenaba con los gritos de hombres cazando a un fantasma. El túnel de drenaje desembocaba en un aliviadero a 3 millas al sur del distrito de envasado de carne. Laram se arrastró fuera del lodo. Su traje a medida estaba arruinado, su hombro ardía donde la bala lo había rozado. Subió a Leo al terraplén de hormigón. El chico temblaba violentamente, sus dientes castañeteaban tan fuerte que no podía hablar. Laram oteó el horizonte, aún no había sirenas. Los hombres de Dominic no llamarían a la policía, se encargarían de esto internamente. Eso les daba una ventaja, pero no por mucho tiempo. La ciudad entera era una red de ojos y oídos, y en ese momento, todos pertenecían a Dominic Foster. «Papá», balbuceó Leo abrazándose los brazos. «Selena, está viva», mintió Laram. No lo sabía con certeza, pero necesitaba que Leo siguiera moviéndose. La esperanza era un combustible, y en ese momento su tanque estaba vacío. «Vamos a recuperarla, pero primero necesito llevarte a un lugar donde no puedan encontrarnos». Caminaron durante 1 hora a través del páramo industrial, manteniéndose en las sombras de vagones de tren oxidados y silos abandonados. La mente de Laram era un torbellino de cálculos. Sus cuentas bancarias estarían congeladas o vigiladas. Sus casas de seguridad probablemente estaban comprometidas. Dominic conocía la ubicación de al menos 3 de ellas. Necesitaba un lugar que no estuviera en los registros, un lugar que perteneciera a Laram de antes de ser el amo. Llegaron a un depósito de chatarra al borde del río Calumet. Era un cementerio de acero. Montañas de coches aplastados, apilados como ruinas antiguas. Una valla de alambre de espino lo rodeaba. Laram no la escaló. Caminó hasta la puerta y la sacudió 3 veces. Esperó un instante y luego la sacudió 2 veces más. Un momento después, un reflector se encendió, cegándolos. Una escopeta se cargó en la oscuridad. «Aléjate de la puerta o te entierro», gritó una voz áspera. «Soy Laram», gritó protegiéndose los ojos. «Vengo a cobrar el favor, Frank». El silencio se prolongó durante 10 agónicos segundos. Luego la pesada cadena sonó y la puerta se abrió.
Un hombre enorme, con una barba manchada de grasa y una pierna protésica, estaba allí, bajando la escopeta. Era Frank, la llave inglesa Miller, un hombre que el padre de Laram había exiliado años atrás. Laram había pagado en secreto la cirugía de Frank cuando perdió la pierna en un trabajo que salió mal. Nadie lo sabía, ni siquiera Mateo. «Te ves fatal, Enzo», gruñó Frank, haciéndolos pasar. «¿Y quién es el chico?» «Mi hijo», dijo Laram, desplomándose sobre una pila de neumáticos mientras la adrenalina finalmente se desvanecía. «Necesitamos un coche, un teléfono limpio y un médico que no haga preguntas». Frank escupió jugo de tabaco en la grava. «Te están buscando. Tengo a toda la ciudad detrás de mí», admitió Laram. Frank sonrió mostrando dientes de oro. «Bien». Me estaba aburriendo. Dentro de la caravana de Frank, Laram se quitó la ropa mojada. Frank les proporcionó monos de mecánico grandes a ambos, mientras Leo se calentaba bajo una manta de lana con una taza de chocolate caliente. Laram se sentó en la pequeña mesa de la cocina, mientras Frank le cosía el hombro con hilo de pescar y vodka. Laram no se inmutó. Su mente estaba de vuelta en ese congelador, oyendo la cerradura cerrarse. Selena lo había mirado a los ojos y había elegido morir por él. ¿Por qué? Él no había sido más que un jefe para ella, distante, exigente, frío. Se dio cuenta con una punzada de culpa de que ni siquiera sabía si tenía familia, aficiones o sueños. Para él era solo Selena, y sin embargo, era la única razón por la que estaba respirando. «Estás pensando en la chica», dijo Leo en voz baja desde el sofá. Laram levantó la vista. «¿Cómo lo supiste?» «Ella hablaba de ti», dijo Leo, su voz pequeña. «Cuando limpiaba mi habitación, decía que estabas solo. Decía que construiste un castillo tan alto que nadie podía escalarlo. Pero te olvidaste de construir una puerta». Laram sintió un nudo en la garganta. «¿Ella dijo eso?» Leo asintió. «Dijo que no te tenía miedo. Dijo que veía al hombre detrás del traje». Laram se levantó, ignorando el dolor en su hombro. Caminó hacia la ventana, mirando las montañas de chatarra empapadas por la lluvia. «Frank, dame el teléfono». «¿A quién vas a llamar?», preguntó Frank, lanzándole un teléfono desechable. «Si tu equipo está comprometido, cualquiera a quien llames traerá a los segadores a mi puerta». «No voy a llamar a mi equipo», dijo Laram, marcando un número que había memorizado hace 20 años. «Voy a llamar a las únicas personas a las que Dominic teme». Esperó mientras la línea sonaba. Un tono, dos. «Sí», respondió una voz, sonando como piedras moliéndose. «Soy Turner», dijo Laram, su voz bajando al registro de mando. «La tregua ha terminado. Te ofrezco la ciudad». Hubo una pausa. «¿Hablas en nombre de la organización, Laram?» «Hablo por mí mismo. Dominic Foster y Mateo Turner intentaron matarme. Tienen mi casa. Tienen tu territorio prometido a los irlandeses. Los quiero muertos. Ayúdame a recuperar mi trono. Y el lado sur es tuyo, libre de impuestos». El hombre al otro lado se rió sombríamente. Era Tobias King, el líder del sindicato, el rival más acérrimo de la organización. «¿Me estás pidiendo que vaya a la guerra con tu propio hermano, Laram?» «No tengo hermano», dijo Laram, sus ojos fríos como la tumba. «Tengo un objetivo. ¿Estás dentro? Dime a dónde enviar a los chicos». El penthouse estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Era un silencio que gritaba. Selena Foster estaba sentada en una silla de madera en el centro de la sala de estar, la misma habitación que había desempolvado cada mañana durante 3 años. Tenía las manos atadas a la espalda con bridas. Su rostro estaba magullado, sus labios partidos, pero sus ojos estaban secos. Dominic estaba sentado frente a ella en el sofá de terciopelo, agitando una copa del mejor coñac de la GAM. Mateo caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con aspecto nervioso. «¿Sabes?», dijo Dominic en tono de conversación. «Mamá solía decir que tú eras la inteligente. Selena va a ir a la universidad», decía. «Selena va a ser doctora. Y sin embargo, aquí estás, una empleada doméstica y una traidora. No traicioné a nadie», graznó Selena. «Salvé a un niño. Salvaste a un cadáver», corrigió Dominic. «Chet Laram está muerto. Quizás no esta noche, quizás no mañana,
pero no tiene recursos, ni dinero, ni amigos. Se está desangrando en una alcantarilla en alguna parte. «No lo conoces», dijo Selena. Dominic se levantó y le dio un revés en la cara. El sonido restalló como un látigo. La cabeza de Selena se giró hacia un lado, pero no gritó. Lentamente se volvió para mirarlo, escupiendo sangre en la alfombra persa. «Lo conozco mejor que tú», gritó Dominic, perdiendo la compostura. «Petit, le serví durante 10 años, limpié sus desastres. Lo hice rico. ¿Y qué obtuve? Una palmadita en la cabeza y un tope salarial mientras él se sienta sobre millones». «¿De eso se trata todo esto?», preguntó Selena en voz baja. «Dinero. Siempre estuviste celoso, Dom, incluso cuando éramos niños. Rompías mis juguetes porque no soportabas que yo fuera feliz, y tú no lo eras». Dominic la agarró por la mandíbula, apretando con fuerza. «Necesito la clave de cifrado del libro negro. Selena». Laram guardaba una copia digital. «La escondió, y sé que sabes dónde está. Tú limpiabas esta casa. Conoces sus escondites». «No sé nada». «Mentirosa», siseó Dominic. «Estabas obsesionada con él. Vi tu diario». Laram parecía triste hoy. Laram necesita a alguien con quien hablar. «Patético. Te enamoraste del objetivo». El rostro de Selena se sonrojó, pero mantuvo su mirada. «Sí, me enamoré de él, porque tiene honor, algo que tú nunca tuviste». Dominic la soltó, asqueado. Se volvió hacia Mateo. «Trae el kit. El que usamos con el soplón en Jersey». Mateo dudó. «Dom, es tu hermana. Ella eligió su bando», dijo Dominic fríamente. «Trae el kit». Mientras Mateo salía de la habitación, el ascensor sonó. Dominic frunció el ceño. No había autorizado a nadie a subir. Sacó su arma, haciendo una seña a los 2 guardias junto a la puerta para que revisaran. Las puertas del ascensor se abrieron. Estaba vacío. Solo una rosa roja yacía en el suelo de la cabina. Dominic la miró fijamente. «¿Qué demonios es eso?». Entonces las luces se apagaron, no solo en el penthouse, sino en todo el edificio. El horizonte de la ciudad fuera de la ventana permaneció brillante, enmarcando la habitación en una silueta de terror. «¡Energía de respaldo!», gritó Dominic. «¡Pongan en marcha el generador!». «No funciona», gritó un guardia desde la oscuridad. «La línea ha sido cortada». Un estruendo de cristales desde el balcón, el sonido de una tirolina zumbando. Luego, el primer disparo. Laram Turner no vino solo. No vino con unos pocos hombres. Vino con el escuadrón de élite de Tobias King, los caminantes nocturnos. Descendieron desde el techo, rompiendo las ventanas del suelo al techo. La sala de estar se convirtió en una pesadilla estroboscópica de fogonazos. Dominic se lanzó detrás del sofá, disparando a ciegas. Selena se tiró al suelo, rodando hacia la chimenea. Necesitaba cubrirse. Oyó a hombres gritar, el golpe seco y nauseabundo de cuerpos cayendo al suelo. «Despejado a la izquierda», gritó una voz. «Despejado a la derecha». El silencio regresó, más pesado que antes. Dominic Foster, la voz de Laram retumbó desde la oscuridad cerca del balcón. «Te doy una oportunidad. Déjala ir y lo haré rápido». «¿Crees que soy estúpido?», gritó Dominic desde detrás del sofá. «Ella es la única razón por la que sigo respirando». Agarró a Selena por el pelo, arrastrándola hacia arriba. Le apretó el arma contra la sien. «Luces. Que alguien me ponga una linterna en esto». Uno de los guardias supervivientes encendió una luz táctica. El haz cortó el humo, iluminando a Dominic, que sostenía a Selena como escudo humano. Laram estaba a 6 metros de distancia, con el arma levantada, flanqueado por 3 hombres enmascarados. Laram se veía diferente. No llevaba su traje. Llevaba equipo táctico negro, su rostro manchado de grasa. Parecía un demonio surgiendo del abismo. «Déjala ir», dijo Laram, su voz temblando de rabia contenida. «Suelta el arma, Enzo», se burló Dominic. «O pinto la habitación con ella». Laram no se movió, clavó sus ojos en los de Selena. Ella estaba llorando ahora, aterrorizada, pero le dio un asentimiento casi imperceptible. «Hazlo». «No puedo dejar que te vayas, Dominic», dijo Laram en voz baja. «Entonces despídete de tu novia». El dedo de Dominic se tensó en el gatillo.
Los ojos del Aram se desviaron hacia la derecha, solo por una fracción de segundo. Desde las sombras del pasillo, el camino que llevaba a la cocina, surgió una figura. Era Mateo. Sostenía una escopeta. Dominic lo vio. Mateo, dispárale, dispárale al Aram. Mateo miró al Aram, luego a Dominic y finalmente a Selena, su amiga de la infancia. Miró los moratones en su cara, miró la locura en los ojos de Dominic. Cruzaste la línea, Dom, susurró Mateo. Tocaste a la familia. Mateo no le disparó al Aram, no le disparó a Dominic, simplemente levantó la escopeta y disparó al techo, creando una distracción ensordecedora. Dominic se estremeció. Su puntería vaciló por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que el Aram necesitó. No le disparó a Dominic. No podía arriesgarse a herir a Selena. En su lugar, se abalanzó. Cubrió los 6 metros en un borrón de movimiento, placando a Dominic. Los dos hombres se estrellaron contra la mesa de café, haciéndola añicos. El arma se deslizó por el suelo. Selena se apartó gateando, con las manos aún atadas. Laram y Dominic intercambiaron golpes. Una pelea brutal y primitiva. Dominic era más joven y rápido, conectando un puñetazo sólido en el hombro herido de Laram. Laram gruñó, retrocediendo. Dominic agarró un trozo de cristal de la mesa rota y lo levantó para apuñalar a Laram en la garganta. ¡No!, gritó Selena. Sonó un disparo. Dominic se puso rígido. Se miró el pecho. Una flor roja estaba floreciendo en su camisa blanca. Se giró lentamente para mirar al pasillo. Mateo estaba allí, la escopeta bajada, una pistola en su mano. El humo salía del cañón. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, hermano, sollozó Mateo, pero rompiste el código. Dominic cayó de rodillas, sangre burbujeando de sus labios. Miró a Selena por última vez. Siempre fuiste débil, dijo ahogadamente antes de desplomarse de cara al mármol. El eco del disparo pareció flotar en el aire mucho después de que el casquillo golpeara el suelo de mármol. El penthouse, una vez símbolo de poder intocable, era ahora una ruina de cristales rotos, madera astillada y el pesado olor metálico a cordita mezclado con cobre. Dominic Foster yacía inmóvil cerca de la chimenea, su ambición desangrándose sobre la alfombra que una vez pisó como subordinado. El silencio que siguió fue ensordecedor, más pesado que los disparos que lo habían precedido. Laram se arrastró entre los escombros, su cuerpo gritando en protesta, pero no sentía nada. Sus ojos estaban fijos en Selena. La alcanzó, sus manos temblando ligeramente, no por miedo, sino por el bajón de adrenalina. Sacó un cuchillo táctico de su cinturón, cortando las bridas de plástico que ataban sus muñecas. En el momento en que la tensión se liberó, Selena se desplomó hacia adelante. No cayó al suelo. Cayó sobre él. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello con una desesperación que le arañó el corazón. Enterró su rostro en el hueco de su cuello, su cuerpo temblando con sollozos violentos. «Pensé que estabas muerto», dijo ahogadamente, su voz amortiguada contra su chaleco táctico. «Dijeron que te habías ido. Dijeron que no quedaba nada». Laram la abrazó con fuerza, una mano acunando la parte posterior de su cabeza, la otra presionándola contra él, como para protegerla de la carnicería que los rodeaba. Cerró los ojos, respirando el aroma de su pelo bajo el humo. «Te lo dije», susurró Laram en su oído, su voz áspera pero firme. «Guardo silencio hasta que es hora de hablar, y estoy hablando ahora. Te tengo». Se apartó lo suficiente para tomar su rostro entre sus manos. Le limpió una mancha de suciedad de la mejilla con el pulgar, inspeccionando el moratón que se formaba en su mandíbula. Sus ojos se oscurecieron. «¿Te hizo daño en algún otro sitio?» «Sanaré», logró decir secándose los ojos e intentando calmar su respiración. «¿Dónde está Leo?» «Dime que está a salvo». «Está con Frank». «Está a salvo», le aseguró Laram. «Está preguntando por ti». El alivio la inundó y ella asintió, apoyándose en su contacto por un segundo antes de que Laram se pusiera rígido. Se levantó lentamente, posicionándose entre Selena y el pasillo, dirigiendo su atención al hombre que aún estaba de pie allí. Mateo Turner parecía un fantasma. La escopeta colgaba a su lado, el cañón aún humeante.
Las lágrimas corrían por su rostro, abriendo surcos en la mugre. Miró el cuerpo de Dominic, luego a Laram. La traición de los últimos 3 meses pendía entre los hermanos como una niebla tóxica. Pero en el último segundo, la sangre había llamado a la sangre. ¡Enzo! Empezó Mateo, su voz quebrándose. La expresión de Laram permaneció fría como la piedra. Pasó por encima de los restos de la mesa de café, deteniéndose a 3 metros de su hermano. No hubo abrazo ni apretón de manos. Vete, dijo Laram, la palabra cayendo con el peso de un mazo. Mateo se estremeció. Te salvé. Te elegí a ti. Me le elegiste cuando ya tenías el arma en la cabeza, replicó Laram, su voz desprovista de emoción. Conspiraste con él. Te sentaste en mi silla. Bebiste mi whisky mientras planeabas mi funeral. Mateo bajó la cabeza, incapaz de encontrar la mirada de Laram. Dije, vete, repitió Laram. Abandona Chicago esta noche. Si te vuelvo a ver, si siquiera oigo tu nombre susurrado en esta ciudad, te mataré yo mismo. Compraste tu vida con esa bala, Mateo, pero no compraste tu lugar de vuelta en mi mesa. Mateo asintió lentamente, aceptando la sentencia. En su mundo, hasta el exilio era una misericordia que no merecía. Guardó su pistola, lanzó una última mirada de disculpa a Selena y se dio la vuelta. Salió del penthouse y se adentró en las sombras. Un hombre sin familia. Laram se volvió hacia los hombres enmascarados, los soldados de élite de Tobias King que estaban asegurando el perímetro. Limpien esto, ordenó Laram, la crueldad volviendo a su tono. El comisionado de policía está en mi nómina, pero no quiero el lío de una investigación. Hagan desaparecer los cuerpos. Borren las grabaciones. Considéralo hecho, Turner. El soldado principal asintió. King espera su pago. Obtendrá el lado sur como se prometió. Laram se volvió hacia Selena, su comportamiento suavizándose al instante. La guió lejos de la destrucción, saliendo por las puertas de cristal rotas al balcón. La lluvia finalmente había cesado. El viento frío del lago Michigan los golpeó, agudo y purificador. Debajo de ellos las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes. Miles de vidas continuando, sin ser conscientes de la guerra que acababa de terminar sobre sus cabezas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Selena, abrazándose contra el frío. Laram se quitó el chaleco táctico, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento tiró de su hombro rosado y le puso su pesada chaqueta sobre los hombros. Ahora reconstruimos, pero las cosas van a ser diferentes. ¿Cómo? No más puntos ciegos, dijo Laram, mirando el horizonte antes de volver su mirada completamente hacia ella. Pasé tanto tiempo vigilando el horizonte en busca de enemigos que no vi a las personas que estaban justo a mi lado. No te vi a ti. La miró. Realmente la miró, no como una empleada, sino como una igual. La luz de la luna captó el verde de sus ojos, iluminando la fuerza feroz que había subestimado durante 3 años. Necesitas un nuevo trabajo, afirmó Laram rotundamente. Selena logró una sonrisa débil y cansada. Sospecho que el puesto de limpieza está cubierto. Te despido como mi empleada, dijo Laram extendiendo la mano para tomarla de ella. Su agarre era cálido y sólido. Tengo una vacante para consultora de gestión de caos. O simplemente Selena. Necesito a Selena. Selena le apretó la mano, el fantasma de su miedo finalmente desvaneciéndose. Creo que puedo encargarme de eso. 6 meses pueden cambiar un horizonte, pero se necesita toda una vida para cambiar a un hombre como Laram Turner. Sin embargo, mientras el sol de la mañana se derramaba a través de las ventanas del suelo al techo del penthouse, la transformación era innegable. La fortaleza en Lakeshore Drive ya no se sentía como una tumba. El pesado y sofocante revestimiento de roble que una vez había absorbido las sombras de los secretos de Laram había sido retirado, reemplazado por un cálido nogal miel y paredes de color crema. Las gruesas cortinas de terciopelo que solían permanecer corridas para bloquear el mundo estaban abiertas de par en par, permitiendo que la extensión azul del lago Michigan inundara la habitación de luz. El aire ya no olía a humo de cigarro rancio y miedo. Olía a espresso recién hecho, a vainilla y a las hortensias cortadas que descansaban en la mesa del comedor.
Laram estaba de pie junto a la isla de la cocina, una taza de café negro en la mano, observando el torbellino de energía que era su hijo. Leo ya no era el niño aterrorizado que temblaba en un congelador de carne. Era un adolescente en movimiento, metiendo libros de texto en una mochila mientras intentaba equilibrar un palo de lacrosse bajo el brazo. Parecía más alto, sus hombros más anchos, las inquietantes ojeras bajo sus ojos rellenadas por meses de seguridad y risas. «Leo, vas a llegar tarde a la práctica otra vez», gritó una voz melódica y firme. Selena entró en la cocina y Laram sintió el tirón familiar en su pecho, la gravedad cambiando en el momento en que ella entraba en la habitación. Ya no era el fantasma invisible, con uniforme de empleada, mezclándose con el fondo con un recogedor. Hoy llevaba una blusa de seda a medida y pantalones de color carbón que se ajustaban a su figura. Su pelo caía en suaves ondas alrededor de su rostro, en lugar de estar recogido en un moño severo. Se movía con una autoridad que no le fue dada, sino ganada. Era la señora de la casa, pero más que eso era su latido. «Ya voy, ya voy», rió Leo cogiendo una manzana del cuenco. Se detuvo junto a la encimera, dándole a su padre un rápido y espontáneo choque de puños. «Adiós, papá. Adiós, Selena. Casco puesto. Cabeza alta», le gritó Laram, el instinto protector nunca durmiendo del todo. «Siempre», gritó Leo de vuelta. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su rostro sonriente. El silencio se instaló en la cocina, pero no era el silencio pesado y solitario de antes. Era una paz cómoda. Laram dejó su taza y dirigió toda su atención a Selena. Ella ya estaba revisando una tableta, con el ceño fruncido en concentración. «La reunión de la junta es en 1 hora», dijo Selena, sin levantar la vista, aunque una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. «El contrato de la autoridad portuaria está por renovarse, y los sindicatos se están poniendo nerviosos». Además, llamó Tobias King. «Quiere una reunión sobre los porcentajes de distribución del lado sur. Cree que los gastos generales son demasiado altos». Laram rodeó la isla, entrando en su espacio. «Tobias puede esperar. Los sindicatos pueden esperar». Selena finalmente levantó la vista. Sus ojos verdes brillaban con inteligencia y humor. «Laram, dirigimos un imperio multimillonario. No puedes simplemente dejar al sindicato en espera». «Puedo hacer lo que quiera», respondió Laram en voz baja, extendiendo la mano para tomar suavemente la tableta de sus manos y colocarla boca abajo sobre la encimera de mármol. «Soy el jefe, ¿recuerdas?» «Eres el jefe de la ciudad», corrigió Selena, cruzando los brazos juguetonamente, aunque su respiración se entrecortó ligeramente cuando él se acercó. «Pero en esta casa, creo que soy la gerente de operaciones». «Eso eres», murmuró Laram. Apoyó las manos en su cintura, atrayéndola completamente contra él. Sintió el calor de su cuerpo, una realidad que a veces todavía le costaba creer que era suya. «Por eso necesitamos discutir un asunto de personal». Selena levantó una ceja, fingiendo preocupación. «Oh, ¿el personal no está rindiendo lo suficiente? ¿Puedo hablar con el chef?» «No, es un problema de seguridad», dijo Laram, su voz bajando a un timbre serio y ronco. «Mi jefe de seguridad me apartó ayer. Está preocupado. Me dice que tengo un punto débil, un enorme punto ciego en mi armadura». La actitud juguetona de Selena se desvaneció, más reemplazada por un destello de alerta. Instintivamente, se estiró para enderezarle la corbata. «¿Quién es? ¿Los rusos o un remanente del equipo de Dominic?» «No». Laram negó con la cabeza, capturando su mano y presionándola contra su pecho, justo sobre su corazón. «Dice que mi debilidad eres tú. Dice que todos en Chicago saben que Selena Foster no es solo la mujer que organiza mi agenda. Saben que es lo único en esta tierra que puede poner a Laram Turner de rodillas». La expresión de Selena se suavizó, la tensión derritiéndose en algo tierno y crudo. Buscó en sus ojos oscuros, viendo la vulnerabilidad que él ocultaba al resto del mundo. «Deja que piensen que es una debilidad», susurró ferozmente. «No saben por lo que pasamos para llegar aquí. Sobrevivimos al fuego y al hielo, Laram. Si vienen por nosotros, descubrirán que no nos rompemos». «Ya no quiero solo sobrevivir, Selena.
dijo Laram. Quiero construir, quiero proteger esto. Dio un paso atrás. Movió su mano buscando en su bolsillo. El aire en la habitación pareció cargarse de electricidad. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Selena ahogó un grito, su mano volando a su boca, las lágrimas brotando instantáneamente en sus ojos. Laram no se arrodilló, se mantuvo erguido, encontrando su mirada con una intensidad que quemaba. Abrió la caja. Dentro había un radiante diamante de talla esmeralda. Simple, pero devastadoramente hermoso, capturando el sol de la mañana. No soy un buen hombre. Pues Pastra, confesó Laram, su voz áspera por la emoción. Tengo sangre en mis manos que nunca se lavará. Tengo enemigos que nunca dejarán de cazar. No puedo prometerte una vida normal. Pero tú viste al hombre debajo del monstruo. Me viste cuando era invisible para todos los demás. Sacó el anillo de la caja, sus dedos firmes. Una vez me dijiste que guardara silencio para salvar mi vida, dijo Laram, su voz espesándose. Pero ya he terminado con el silencio. Y no quiero gritar esto a toda la maldita ciudad. Quiero ser mejor para Leo y para ti. Selena Foster, ¿quieres casarte conmigo? Selena miró el anillo, luego al hombre que una vez había sido su empleador, su captor y ahora su salvador. Recordó el frío acero del arma en el pasillo, el terror del almacén y el calor de su chaqueta en el balcón. Se estiró, trazando la línea de su mandíbula, y presionó un dedo en sus labios, un eco deliberado de la noche en que todo comenzó. No guardaré más silencio. ¡El Aram! Susurró, su voz temblando de alegría. Mi respuesta es fuerte y clara. Sí, bajó su rostro hacia el de ella. Cuando se besaron, no fue solo un gesto romántico. Fue el sellado de un pacto. El silencio en la cabeza de Laram, el zumbido constante de amenaza y cálculo, finalmente cesó, reemplazado por una paz profunda y sinfónica. Afuera, la ciudad de Chicago bullía indiferente y caótica. Los trenes corrían, los tratos se cerraban y la lluvia amenazaba con caer. Pero dentro del penthouse, el jefe de la mafia había vuelto a casa, y por primera vez en su vida, realmente se quedaba. El sol finalmente ha salido sobre Chicago, y aunque el rey ha reclamado su trono, las cicatrices de esta guerra durarán toda la vida. Laram Turner aprendió por las malas que la verdadera lealtad no se compra con dinero o miedo. Se gana en los momentos más oscuros. Esta historia no fue solo sobre venganza, pues fue sobre darse cuenta de que a veces los muros más fuertes que construimos son los que nos atrapan dentro, y se necesitó a una empleada silenciosa para derribarlos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Merecía Mateo misericordia? Laram eligió exiliar a su propio hermano en lugar de matarlo. ¿Fue eso una señal de fortaleza o un error que volverá para atormentarlo? ¿Y creen que Selena está realmente preparada para la vida de una reina de la mafia? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Si esta historia los mantuvo al borde de su asiento, por favor háganme un gran favor y revienten ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer y me dice que quieren más romance y drama de alto riesgo. Apuntemos a 5000 me gusta en este video. Asegúrense de estar suscritos y activen la campanita de notificaciones para no perderse lo que viene. La próxima semana, lanzaré un thriller psicológico sobre un multimillonario que finge su propio asesinato para atrapar al amante de su esposa. Y créanme, el giro es absolutamente diabólico. Muchas gracias por ver. Cuídense y recuerden, vigilen en quien confían, porque incluso las habitaciones más silenciosas tienen oídos.